Pues saludos estudiantes, en esta clase les voy a explicar varias nuevas proposiciones, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar con esta, ¿verdad? Vamos a leerla. El diámetro de un círculo inscrito en un triángulo rectángulo es igual a la diferencia obtenida al restar la hipotenusa de la suma de los dos catetos, ¿verdad? Vamos a explicarla entonces. Pues miren, vamos a leer bien esta oración, ¿verdad? Esto es un círculo inscrito, ¿verdad? Es un círculo dentro de un triángulo y eso se le dice círculo inscrito porque está dentro, ¿verdad? Entonces fíjense que es bien importante que el ángulo, el tipo de triángulo es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Lo dice aquí, triángulo rectángulo. Entonces, pues vamos a leer, miren, esta es la formulita que pueden copiar. La pueden copiar como esa formulita. El diámetro, este diámetro es el diámetro de este círculo. Esta D es el diámetro de este círculo que está inscrito dentro de un triángulo rectángulo, ¿verdad? El diámetro de un círculo inscrito en un triángulo rectángulo va a ser igual a la diferencia obtenida al restar la hipotenusa a la suma de sus catetos, de los catetos, ¿verdad? Fíjense que el diámetro va a ser igual a la suma de los catetos, ¿verdad? Que este es un cateto, este es otro cateto y este sería la hipotenusa. Pues la suma de este cateto más este cateto, lo que nos dé se lo vamos a restar a lo que sea la hipotenusa. Y eso entonces nos va a dar el diámetro de un círculo inscrito dentro de un triángulo rectángulo. Así que ustedes, si ven dibujos por ahí que tengan un triángulo rectángulo y un círculo dentro de ese triángulo rectángulo, ustedes saben que pueden obtener el diámetro con esta formulita que ahora también van a guardar en su libreta, ¿verdad? O en su página de fórmulas, ¿verdad? Van a tener hagan una paginita de fórmulas y según vayan apareciendo fórmulas nuevas, pues la copian en sus paginitas de fórmula y le van a salir como cuatro paginitas de fórmulas al acabar la escuela, ¿está bien? Entonces, pues nada, esta debe ser el diámetro de un círculo inscrito dentro de un triángulo rectángulo va a ser igual a la suma de los catetos y después a eso se le va a restar la hipotenusa y eso te va a dar el diámetro de ese círculo inscrito. ¿Está bien? Pues entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Pues entonces como ejemplo vamos a hacer este ejercicio. Cópienlo, intenten hacerlo y pues vamos a discutirlo. Pues bueno, vamos entonces a hacer este ejercicio. Pues miren, para poder aplicar la formulita que acabamos de aprender, ¿verdad? Que decía que el diámetro de un círculo inscrito es igual a A más B, que A más B tienen que ser los catetos, menos la hipotenusa, ¿verdad? Para sacar el diámetro de ese círculo, que es X, pues yo necesito sumar este cateto más este cateto. Y a lo que me dé eso le voy a restar la hipotenusa, que es 12.6. Pero no me dan este cateto, ¿verdad? Pero como no me dan ese cateto, pues puedo utilizar Pitágoras, ¿verdad? Que Pitágoras, la fórmula de Pitágoras dice, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿verdad? Que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a H al cuadrado, ¿verdad? Y A más B tienen que ser catetos, ¿verdad? Así es que vamos a poner que este es el cateto A y que este es el cateto B y que esta es la hipotenusa. ¿Está bien? Pues entonces sustituimos A al cuadrado es 6.7 al cuadrado más B al cuadrado más B al cuadrado, que no lo tengo, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que es
12.6 al cuadrado. Ahora vamos a sacarle el cuadrado. 6.7 al cuadrado. Vamos a ver. 6.7 al cuadrado es igual a ese número que está ahí. 44.89 más b al cuadrado es igual a 12.6 al cuadrado. 12.6 al cuadrado es igual a 158.76. 158.76. Y ok. Pues entonces queremos dejar b solita, así que pasamos para el otro lado restando. Así es que quedaría aquí 158.76 menos 44.89 es igual a b al cuadrado. Hago esta resta. 158.76 menos 44.89 es igual a b al cuadrado es igual a 113.87, ¿verdad? Entonces, para quitarle el cuadrado a la b, pues le saco raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, y entonces se elimina el cuadrado y queda b es igual a la raíz cuadrada de 113.87. Raíz cuadrada de 113.87 es igual a 10.6709, ¿verdad? Le hacemos circulito porque este es uno de los que nos hace falta. Entonces quiere decir que b es igual a 10.6709. ¿Ok? Pues entonces, ahora sí podemos sustituir en esta fórmula, ¿verdad? Y tendríamos que el diámetro, que en este caso es x, diámetro va a ser igual a que es 6.7, más b, que es 10.6709, menos 12.6. ok, y ahora hacemos esto. Vamos a ver, 6.7 más 10.6709 es igual a 17.3709, y a eso le resto 12.6 menos 12.6 es igual a 4.7709. Así es que el diámetro de ese círculo inscrito dentro de un triángulo rectángulo es igual a 4.7709. ¿Está bien? Pues entonces, así se haría este ejercicio. Recuerden que es bien importante que es inscrito dentro de un triángulo rectángulo. ¿Está bien? Si no es el triángulo, no tiene un ángulo de 90 grados, no le funciona la fórmula ahí. ¿Está bien? Pues nada, espero que lo hayan podido entender. Ay, bendito, no vieron esa parte de la fórmula. Miren, si no la pudieron ver, ¿verdad? Aquí sustituí 6.7, 10.6709 menos eso, pues me dio este numerito. ¿Está bien? Pues nada, espero que lo hayan podido entender. Bueno, pues vamos a explicarle esta proposición, ¿verdad? La proposición 39 dice: cualquier diámetro de un círculo siendo perpendicular a una cuerda divide en dos la cuerda y el arco subtendida en ella. Ok, a cualquier diámetro. ¿Está bien? Esto es una línea de diámetro, o sea, una línea que pasa por el centro del círculo. Divide en dos a la cuerda. Ok, no, cualquier diámetro, línea de diámetro, siendo perpendicular a una cuerda, ¿verdad?
Fíjense que este es el diámetro y esto es una cuerda. Una cuerda va de un punto a otro de la circunferencia, pero no pasa por el centro, porque si no sería diámetro. ¿Está bien? Así es que cualquier cuerda, ¿verdad? Porque tú puedes poner cuerdas en cualquier posición, pero si la cuerda es perpendicular al diámetro, como pasa aquí, que aquí forma un ángulo de 90 grados, porque la cuerda también puede ser en cualquier ángulo, ¿verdad? Pero si la cuerda en específico es perpendicular a la línea de diámetro, entonces se divide en dos la cuerda y el arco que la sostiene también, ¿verdad? O sea, que si pasa esto, tú tienes un diámetro y lo cruzas con una cuerda perpendicularmente, o sea, a 90 grados, entonces la línea de aquí a aquí va a ser igual que la línea de aquí a acá. ¿Está bien? Y este arco de aquí a aquí va a ser igual que el arco de aquí hasta acá. ¿Está bien? Porque así las líneas de la cuerda se dividen en dos partes iguales, también los arcos se van a dividir en dos arcos iguales. ¿Está bien? Pues eso es lo que dice la proposición 39. Bueno, pues vamos a explicar esta proposición número 40. Dice, un ángulo inscrito se mide por la mitad del arco que subtiende, ¿verdad? Lo que podemos ver como ángulo inscrito es un ángulo que tiene su vértice en la circunferencia, ¿verdad? Este ángulo tiene su vértice en la circunferencia. Este también, eso se le dice ángulo inscrito, ¿verdad? Que tiene su vértice en la circunferencia, ¿verdad? Entonces, para explicar eso en forma más sencilla, pues vamos a verlo de esta manera. Tenemos estos tres círculos, ¿verdad? Entonces, vamos a echar la cámara un poquito para atrás. Ok. Entonces, vamos al decir un arco, el arco que lo sostiene, está hablando realmente de lo que yo le digo ángulo central, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos el ángulo inscrito, ¿verdad? Que su vértice está en la circunferencia, ¿verdad? Entonces, dice que un ángulo inscrito se mide por la mitad del arco que subtiende, ¿verdad? Pues el arco que subtiende es lo mismo que un ángulo central, ¿verdad? Este es el centro del círculo, ya yo tiré el lado que está aquí que coinciden y este ángulo que está aquí que se forma, ¿verdad? Este ángulo que se forma, que si yo digo que es, por ejemplo, 110 grados, pues entonces fíjense que el ángulo inscrito que va a tener de este arco que va aquí, ¿verdad? Este es el arco que subtiende este ángulo inscrito, este arco de aquí hasta acá, pero le podemos decir también ángulo central. Si el ángulo central es de 110, pues el ángulo inscrito que sostiene el mismo arco, pues va a ser de la mitad. O sea que este ángulo sería 55 grados, ¿verdad? Si el ángulo central es de 110 y sostiene el mismo arco que un ángulo inscrito, ¿verdad? Porque este es el arco que sostiene ese ángulo central de 110, pero también este ángulo inscrito sostiene el mismo arco, ¿verdad? Empieza aquí y termina acá. Pues entonces cuando pasa eso, este ángulo va a ser la mitad del ángulo central. ¿Está bien? Aquí, en este círculo pasa lo mismo, ¿verdad? Yo tengo un ángulo que está aquí, ¿verdad? Entonces, si yo tiro el ángulo central de aquí a aquí, y este ángulo central de aquí a aquí, y yo digo que este ángulo central es de 140, ¿verdad? Pues entonces el ángulo inscrito que sostiene el mismo arco, ¿verdad? Porque este ángulo inscrito también sostiene el mismo arco que el ángulo central, pues este va a ser de la mitad, ¿está bien? Este ángulo central sería de 70 grados, ¿está bien?
siempre el ángulo inscrito va a ser la mitad del ángulo central. Igual aquí, miren este caso, ¿verdad? El ángulo inscrito, ¿verdad? Que tiene su vértice en la circunferencia. Si yo tiro un ángulo central en ese mismo arco, que coincidan con esos puntos del arco de ese ángulo inscrito, ¿verdad? Pues si yo digo que este ángulo de aquí es de 80 grados, 80 grados, pues entonces este arco que sostiene también lo sostiene este ángulo que está aquí, ¿verdad? Sostienen el mismo ángulo. Si este es 80 porque es el central, pues el inscrito va a medir la mitad, ¿está bien? Que es 40. ¿Está bien? Pues en eso consiste esa proposición, ¿verdad? Pues entonces me falta explicarle estos dos colorarios, ¿verdad? Que son análisis lógicos de la proposición. Pues miren, el primero dice, todos los ángulos inscritos que sostienen el mismo arco son iguales, ¿verdad? Y nos dan este ejemplo. Fíjense que estos son dos ángulos inscritos, ¿verdad? Que son iguales porque fíjense que de aquí a aquí y de aquí a acá sostienen este pedazo de arco. Y este ángulo, este otro ángulo también de aquí a aquí y de aquí a acá sostienen el mismo arco. Pues si sostienen el mismo arco, los ángulos inscritos también van a ser iguales, ¿verdad? Si los ángulos inscritos sostienen el mismo arco que otro ángulo, pues entonces los ángulos van a ser iguales. ¿Está bien? Vuelvo de nuevo. Si yo tengo dos ángulos inscritos y me doy cuenta que sostienen el mismo arco, miren este ángulo que está aquí, con el vértice aquí, este ángulo A, sostiene este arco que va desde aquí hasta acá. Y este otro ángulo que está aquí sostiene el mismo arco que viene de aquí hasta acá. Cuando sostienen dos ángulos inscritos el mismo arco, entonces los ángulos van a ser iguales. ¿Está bien? Entonces miren aquí también. Este ángulo B sostiene un arco que va de aquí hasta acá. Y este otro ángulo B sostiene el mismo arco que va desde aquí hasta acá. Quiere decir que este ángulo y este ángulo, como sostienen el mismo arco, pues entonces son iguales. ¿Está bien? Y aquí pasa lo mismo también. Este ángulo que está aquí sostiene la mitad del círculo, ¿ok? Y este otro ángulo que está aquí sostiene un arco que es la mitad del círculo. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo son iguales. Pero pasa algo adicional. Cuando el arco es la mitad del círculo, obligatoriamente el ángulo inscrito va a ser de 90 grados. ¿Está bien? O sea, vuelvo y les repito, cuando el arco es la mitad de un círculo, o sea, que por ejemplo pasa una línea de diámetro y pues el ángulo inscrito sostiene un arco que es la mitad del círculo, entonces obligatoriamente ese ángulo inscrito va a medir 90 grados. ¿Está bien? Porque sostiene la mitad del círculo. Y aquí lo dice, un ángulo inscrito es un semicírculo. En un semicírculo, o sea, la mitad del arco es un ángulo recto. ¿Está bien? Un ángulo inscrito en un semicírculo es un ángulo recto, ¿verdad? Pero déjense llevar por mis palabras, ¿verdad? Un ángulo inscrito que sostiene la mitad del círculo, un arco de la mitad del círculo, obligatoriamente va a medir 90 grados. ¿Está bien? Pues nada. Espero que lo hayan podido entender. Pues miren, quiero darles este ejemplo adicional también. Por ejemplo, si yo quisiera, yo tengo este ángulo inscrito, ¿verdad? Que tiene su vértice en un punto de la circunferencia. Me dicen que ese ángulo tiene 120 grados y me están preguntando este ángulo que está aquí, ¿verdad?
Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo 120 y yo sé que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. ¿Está bien? Así es que fíjense que este ángulo inscrito sostiene este arco que está aquí, ¿verdad? Entonces, el ángulo central es este ángulo que está aquí, ¿verdad? Que va desde aquí hasta acá, ¿verdad? Sostiene ese ángulo central, sostiene este arco, ¿verdad? Y el ángulo inscrito también sostiene ese arco, pero el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central. Quiere decir que para yo tener el ángulo central este que está aquí, pues tengo que multiplicar este por 2. Es el doble, ¿verdad? Así es que 120 por 2, ¿verdad? Que son 240. Sería 240, pero este ángulo que va de aquí a aquí. ¿Ok? Entonces, después a 360 yo le resto 240 y me da X, ¿verdad? 360 menos 240 me da que X sería 120 grados. ¿Ok? X igual a 120 grados. ¿Está bien? Pues nada, ¿verdad? Para que no se confundan, porque quizás uno le pone la X aquí, pero el ángulo central realmente es este de acá, ¿verdad? Y entonces después para sacar X habría que gestárselo a 360. Ok, pues nada, para que lo tengan en cuenta. Pues muchachos, pues entonces les voy a dar estos ejercicios para entregar, ¿verdad? Como proyecto hecho. Vale una nota. Y si tienen duda, pues pueden escribirme, pueden ir donde la orientadora de la escuela, también preguntarle a ella, ¿verdad? Pero los copian y para entregar van a verificar que lo hagan bien con la variable del libro. Si esto de aquí les sale bien, entonces van a utilizar la variable 1. ¿Está bien? Cada ejercicio, quiero 2 ejercicios, uno hecho con la variable del libro para que verifiquen si le está saliendo bien y después sustituyen la variable A por esta A, 2.5, ¿verdad? Eso lo van a hacer en todos los ejercicios, ¿verdad? Y este es el primer ejercicio. Entonces, este que está aquí es el segundo ejercicio. Fíjense que si usan 130, el resultado va a ser 80, ¿verdad? Si lo hacen bien, pues entonces sustituyen por 102. ¿Está bien? Lo que es la variable de 130 ahora va a ser 102. Y me lo entregan con ese 2 ejercicios. Uno hecho con la variable del libro y otro hecho con la variable, ¿verdad? Con la variable que te da el resultado y otro hecho con la variable número 1 del libro. ¿Ok? Pues entonces aquí también, este otro, utilizan la variable del libro y la variable número 1. Entonces, este también. Ok. Y este también. Si no les sale, no se preocupen, me piden ayuda. Lo que quiero es que los entiendan, ¿verdad? Y podemos hacer reuniones adicionales en la semana para ayudarlos. Así que es cuestión de que ustedes se comuniquen conmigo. ¿Está bien? Este también. Ok. El pobre libro ya está bien viejo. Ok. Este también. Y terminaríamos con este. Ok. Pues nada, espero que los puedan hacer. Y si no, pues pidan ayuda. No hay problema.